Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor y el tema de este día es derribando las imágenes mentales. Me gusta la figura que usaron ahí de derribar las imágenes de la mente. Fíjese, ahí está el código si usted tiene un dispositivo móvil y quiere seguir la enseñanza a través de ese aparato, pues puede hacerlo escaneando el código que está allí en la pantalla. Y le voy a invitar a que abra su Biblia, si usted usa Biblia de papel y escribe con lapicero, saque su cuadernito y saque su Biblia y busquemos en segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versos 4 al 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versos 4 al 5. ¿Cuántos están contentos, hermano? ¿Cuántos están contentos por el calor? Risa les da a algunos, ¿verdad? Qué calor tan hermoso. Allá en Chicago hubo un día nada más que hizo calor, de ahí todos los días estuvo espectacular el clima y el día que había calor estaban quejándose algunos. Ay, no, está bien caliente, no saben lo que es el verdadero calor. Los invito a Las Vegas. Segunda Corintios 10, 4 y 5, ¿lo tiene? ¿Me dice amén? Dice así la palabra del Señor: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias en esta maravillosa mañana que tú nos permites una vez más, precioso Dios, venir a la mesa y alimentarnos, precioso Señor, de tu palabra. Yo te ruego, Dios de la gloria, que tú me uses como un instrumento para transmitir estas verdades, Señor, estos misterios ocultos en tu corazón, pero que has decidido revelarlos a cada uno de nosotros, precioso Dios, para nuestra bendición, para nuestro bien, precioso Dios, pues tú tienes pensamientos de bien y no de mal, precioso Padre. Tú quieres darnos eso que nosotros estamos buscando, que nuestro corazón anhela, precioso Padre. Y yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva por medio de tu palabra, trayendo, Señor, sanidad, trayendo libertad a nuestras vidas, precioso Señor, y que podamos salir de este lugar bendecidos por tu palabra, libres, Señor, para seguirte a ti y seguir tus pasos, precioso Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, bendícenos con tu palabra. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Las soluciones, mis hermanos, y argumentos que el mundo ofrece tiene dos caras, ¿verdad? Por ejemplo, algunos dicen: no veas una sola idea, mira todo el asunto y luego tú escoges de qué lado tú quieres estar. Por ejemplo, si hablamos de política, pues hemos hablado en otras ocasiones acá que existe un lado izquierdo y un lado derecho, ¿verdad? Y algunos se hacen a la derecha un poquito al centro porque dicen, bueno, yo quiero ser moderado. Otros de izquierda se hacen también un poquito al centro, pero no dejan de estar de un lado de la ideología que esto tiene. Ahora, toda decisión que nosotros tomamos, hermano, tiene obviamente una consecuencia. Si hablamos de otro ejemplo, la medicina. Por ejemplo, la medicina es algo que a usted le ofrece una solución, ¿verdad? Regularmente, no me voy a meter mucho en eso porque no soy médico ni nada que se parezca, pero en muchas ocasiones la medicina lo que ofrece es una especie de alivio temporal. Pero cuando usted mira las medicinas, la mayoría de ellas tienen una advertencia sobre efectos secundarios que esto va a traer. O sea, le va a ayudar en algo, pero muy posiblemente le va a afectar en otras cosas. Por ejemplo, hay una medicina que la gente usa mucho para el reflujo, que si lo usa constantemente, esa misma medicina puede llegar a dañarle los riñones. Entonces, le alivia un malestar, pero le está arruinando otros órganos que son importantes en el cuerpo. Entonces, todo lo que el mundo ofrece tiene, hermano, una consecuencia
de seguir lo que nos está diciendo. Ahora, yo no estoy diciendo que no tome medicina, no es esa mi intención. Lo que le estoy diciendo es que todo lo que el mundo ofrece, siempre habrá algo que quizá no nos muestran o nos muestran muy poquito y lo ignoramos a veces y no sabemos que cada paso que nosotros demos va a tener una consecuencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor, hermano, es el único camino que es perfecto. Ningún camino que usted tome, si usted se va de un lado, hablando otra vez de la política, pues tiene sus pros y tiene sus contras. Si se va del otro lado, tiene sus contras y sus contras, ¿verdad? Entonces, pero usted puede escoger, ninguno de esos caminos son perfectos. Pero si usted quiere un camino perfecto, es el camino de Dios. Déjelo repito, el único camino perfecto es el camino de Dios. Mire lo que dice Salmo 18:30. Me encanta cómo dice esta versión, que es la Reina Valera. Dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. ¿Qué quiere decir acrisolada, hermano? Que está purificada. Un crisol sirve para purificar el oro, por ejemplo. Lo ponen ahí, lo calientan, hermano, a temperaturas muy altas, y lo que hace es quitar las impurezas y dejar el oro puro. Entonces lo que está diciendo el salmista en esta palabra, está diciendo: la palabra de Dios es acrisolada, ha sido purificada, no tiene absolutamente nada malo en ella. Escudo es a los que en él esperan. La palabra de Dios es escudo para usted y para mí. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, cuando caminamos en la palabra de Dios, hermano, nosotros somos bendecidos. El que camina, el que procura caminar, yo sé que no es un camino fácil. El camino ancho es el que el mundo nos ofrece a nosotros. El camino fácil, el camino más fácil de seguir es el que el mundo ofrece. Es ancho, es amplio, tiene muchos carriles, lo tienen bien pavimentado, hermano. El problema es que esa autopista termina en perdición. Escoger ese camino nos llevará a nosotros a perder nuestra alma. Pero si seguimos el camino del Señor, entonces, aunque sea difícil, aunque sea un camino estrecho, aunque sea angosto, nos va a llevar a la vida, porque hay un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, y de eso precisamente queremos hablar en parte. Entonces, siempre hay una otra cara de la moneda. El camino ancho, bueno, tiene otro lado la moneda. Está fácil, está divertido, por lo menos por algún rato, pero va a tener siempre sus consecuencias. Por el contrario, el camino angosto, hermano, nos llevará por sendas muy difíciles a veces, porque difícil es creer, hermano. Difícil es tener fe, sobre todo cuando las circunstancias a nuestro alrededor nos muestran algo negativo. Cuando a veces nos vemos a nosotros mismos y perdemos la fe, hermano. Basta vernos a veces a nosotros mismos para decir: no sé si yo pueda seguir adelante con esta situación. Pero si lo seguimos, vamos a descubrir que Dios tiene recompensa para aquellos que creen en Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, todo está en nuestra mente. Aprovecho el comercial. Los días miércoles, hermano, empezamos a estudiar la carta a los Filipenses. Es muy corta, cuatro capítulos tiene. Nos va a tomar unos 2 meses, quizá un poquito más, terminarlo. Así que le invito a que venga, no se lo pierda. Tiene que ver con nuestra mente. Usted quiere tener salud mental, no que usted esté enfermo mentalmente, sino que quiere tener salud, porque, ¿verdad? Uno puede sentirse saludable, y para mantenerse saludable necesita hacer ciertas cosas. En la mente es igual, hermano. Hoy nos enfrentamos a tantas cosas que traen destrucción a nuestra mente, que necesitamos nosotros estar entrenados para ello. Pero una vez más, volviendo al mensaje, todo está en nuestra mente. Fíjese, vea lo que dice Isaías 26:3. Dice: tú guardarás
en completa paz. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, todo comienza en nuestra mente. Lo mencionábamos aquí el miércoles pasado. Dios cambia nuestro corazón. Nosotros no podemos cambiar nuestro corazón, pero nuestra mente la cambiamos nosotros. Es decir, que tiene que ver con una decisión que yo tomo, el decir, yo voy a cambiar mi manera de pensar. Mi manera de pensar es lo que me hace a mí que obedezca a cierta conducta. Es decir, yo me muevo, hago las cosas de acuerdo con lo que pienso. Porque la Biblia dice, tal es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Entonces, lo que nosotros hacemos, cómo nosotros actuamos, sobre todo cuando nadie nos está viendo, eso es lo que realmente nosotros somos y eso refleja lo que hay en nuestra mente. Sin embargo, dice la Biblia que el Señor guardará en completa paz. Cuando hay malos pensamientos, hermano, no hay paz. Cuando hay culpa en nosotros por lo que pensamos, porque a veces ni siquiera hay que hacer las cosas, a veces con el simple hecho de tener algo en la mente, hermano, deja de haber paz en nosotros. Sin embargo, la Biblia dice que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera. Es decir, voy a pensar en lo que Dios quiere realmente que yo piense. Voy a pensar en que Dios es poderoso. Voy a pensar en que yo soy un creyente, soy un cristiano, soy un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo y puedo pensar en todas las cosas que son buenas, que son amables, que realmente merecen que mi mente esté enfocada en ello. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces la ciencia disculpa al ser humano, hermano, por ciertos comportamientos. Algunos lo atribuyen a traumas del pasado o problemas hormonales o químicos, hermano. Mire cómo el problema de eso es que se convierte como en una excusa, ¿verdad? Ay, es que hoy sí me agarraron con las hormonas de punta, ¿verdad? Hermano, es que hay un químico en el cerebro que no me permite a mí y que me hace actuar de esta manera. No, es que los traumas. Ahora puede que tengan razón en esas cosas y puede que estos traumas lleven a la gente, o sea, no puede, eso es así. Esos traumas llevan a las personas a actuar de cierta manera. El problema es que las consecuencias siguen estando ahí. ¿Qué quiere decir? Que aunque haya algo, hermano, que de lo que yo me puedo escudar, en lo que yo me puedo escudar y decir, no, es que estoy en un momento de andropenia, ¿verdad? ¿Saben lo que es la andropenia todos, verdad? O sea, es la versión masculina de la menopausia. O la menopausia para las mujeres, pues. Es que la menopausia me trae, ay, estos calores, ay, que a veces estoy contento y a veces estoy bravo, y a veces quiero reír y a veces quiero llorar, y a veces quiero abrazar y de repente quiero cachetear a alguien. Todo está en nuestra mente. Si nosotros tomamos la decisión de actuar conforme a lo que nuestro cuerpo nos dice que nosotros hagamos en nuestra mente, hermano, no nos vamos a perder de las consecuencias de nuestras acciones o de nuestras palabras. Yo les he mencionado a Saddam Hussein. ¿Cuántos se acuerdan de Saddam Hussein? Saddam Hussein fue un hombre que sufrió mucho de niño. Su padre, hermano, le daba unas golpizas terribles. Al punto que dicen algunos que cuando él iba en su limusina no volteaba la cara hacia otro lado para no ver la calle donde él había vivido con su padre en su niñez. O sea, su trauma era terrible. Entonces esto lo llevó a él a actuar de cierta manera, incluso a cometer muchos crímenes, hermano. Ahora, alguien pudiera haber venido y decir, hey, pero hay que entenderlo al hombre, es que lo trataron mal, es que lo golpearon, es que hay que entenderlo. No, vamos a perdonarlo. No, ahorcado lo mataron al pobre, hermano. Terminó colgado simplemente porque no supo él
cómo deshacerse de aquellas cosas que estaban en su mente y que lo estaban llevando a actuar a él de la manera que él actuaba. Ahora nosotros como creyentes, hermano, tenemos que cuidar nuestra mente. ¿Por qué? Porque esto se va levantando en nuestro interior y va interrumpiendo el fluir del Espíritu de Dios en nuestra vida, para que nuestra mente realmente pueda perseverar en el Señor, nuestro pensamiento persevere en Él y logremos así vivir en paz. La gente más pacífica, la gente que con más paz debe vivir en este mundo, es aquel que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, independientemente de los problemas que tenga, de las dificultades, de las luchas que tenga. Debería de ser la persona que más paz tiene. Ahora pregunto yo, ¿es usted un pacificador? No diga amén, pero dígalo ahí en su mente. ¿Es usted alguien que se mantiene en paz? ¿Es usted alguien que sus hijos lo miran y dicen, wow, qué paz tiene mi papá, o qué paz tiene mi mamá? ¿O todo el tiempo se mantiene peleando afuera lo que realmente debería pelear dentro de usted mismo? ¿Me doy a entender en lo que le quiero explicar? Bueno, si no, ahí después cualquier pregunta me dice. Feliz no es el que sabe, sino el que hace. Mire lo que dice Juan capítulo 13, verso 17, perdón. Juan 13, 17. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Quiere decir dichoso, quiere decir feliz. Y el que es dichoso, hermano, está feliz, ¿sí o no? Entonces, a veces nosotros buscamos la felicidad en cosas materiales, en viajes, en vacaciones, en qué sé yo, hermano. Buscamos la felicidad en este tipo de cosas y no la vamos a encontrar ahí. O a veces nosotros sabemos mucho de la Biblia, pero ponemos en práctica muy poco. Entonces allí es donde fallamos, porque no es el que sabe las cosas, sino aquel que las pone en práctica. Si ustedes las hacen, dijo Jesús, si ustedes saben estas cosas, si ustedes se enteran cómo hacerlo, si ustedes conocen la palabra de Dios y ustedes hacen conforme a lo que ustedes han aprendido, entonces van a alcanzar realmente a ser felices, se van a sentir bienaventurados. No es que no van a tener problemas, no es que se acabaron las luchas, porque mientras estemos en este mundo y en este cuerpo siempre nos mantendremos en guerra, hermanos, siempre estaremos en batalla, pero dentro de la batalla Dios quiere que disfrutemos ya de la victoria que está asegurada a través de Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario para darnos a nosotros esa victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay una lucha en nuestra mente. Por un lado queremos obedecer y seguir los pasos de nuestro maestro, ¿verdad? ¿Cuántos quieren seguir aquí los pasos del maestro, hermano? ¿Verdad que sí? Por eso estamos aquí, porque queremos oír qué es lo que él dice, para que nosotros podamos seguir sus pasos y saber cómo lograr todas estas cosas. Ahora, por el otro lado, hay una naturaleza en la carne que nos empuja a tener un pensamiento contrario a los mandamientos de Dios. Hay una naturaleza en nuestra mente, hermano. Mire, desde pequeños, yo lo he mencionado acá en otros mensajes, desde pequeños tenemos una tendencia a hacer lo contrario de lo que nos dicen que debemos hacer. No toques ahí, ahí va a tocar uno, ¿verdad? No camines por ahí quiere uno caminar. Entonces, de adultos es lo mismo. Dios nos dice, esto es lo que tienes que hacer. Pero hay algo en nuestra mente que no nos permite a nosotros obedecer a lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros un mensaje que hemos dicho, sí es cierto, eso es así, yo lo creo, pero hacemos exactamente lo contrario a lo que la palabra del Señor nos dice? ¿Cuántas veces buscamos un consejo, hermano, pero hacemos exactamente lo contrario a lo que el consejo nos dice que debemos hacer? Porque tenemos esa tendencia en nuestra mente a ir en contra de lo que Dios realmente nos está diciendo. Ahora, nuestra lucha
es espiritual. Le leo rápidamente Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted y yo estamos en guerra. Usted y yo estamos siendo bombardeados, hermano, atacados constantemente. Usted quiere tomarse una idea de cómo eso funciona, vea la guerra que hay hoy en el mundo, o las guerras que hay hoy en el mundo. Bombardean, tiran dardos, tiran misiles, tiran cosas, hermano, para afectar a las personas que están en cierto lugar. Entonces, eso es lo que el enemigo hace con nosotros. Por supuesto, no es así de explosivo el asunto. No es algo que nosotros digamos, me acaba de caer un bombazo que me estremeció. No, es algo sutil. El enemigo ataca por medio de pensamientos que vienen a nuestra vida, hermano. ¿Para qué? Para levantar una fortaleza, para que Dios, para que el conocimiento de Dios no haga efecto en nuestras vidas y nosotros pensemos más en las cosas de este mundo, y no necesariamente tiene que ser algo inmoral o que tenga que ver con cuestiones sexuales, aunque también. Pero a veces, hermanos, simplemente pensamientos de avaricia que nosotros no nos damos cuenta y están viniendo a nuestra vida, y estamos más preocupados en las cosas materiales que en tener una verdadera relación con Dios y así obtener esa paz que nosotros necesitamos en nuestra vida. Entonces, en los aires hay, hermano, mire, ahí andan los drones demoníacos, viendo cómo van a atacar nuestra vida. Nuestras armas, hermano, no son carnales. Lo leímos al principio y lo vamos a leer una vez más. 2 Corintios 10, 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos. La palabra argumento ahí se traduce también como razonamientos o imaginaciones. Son imágenes que nosotros tenemos a veces en nuestra mente que se levantan y que van en contra del conocimiento de Dios. Fíjese, y sigue diciendo, y toda altivez, porque esto se levanta alto, alto. Mire, cuando alguien no quiere que se pasen de un lado a otro, lo que hace es que levanta muros. Los de aquí de la frontera, hermano, comparados con los que Israel tiene con Gaza, se quedan muy cortitos, porque estos se agarran de ellos y traen, qué sé yo, una escalera, una cuerda, la tiran, y muchos de ellos logran penetrar, abren hoyos en las mallas y se meten. Pero los que hay allá, yo creo que estos lo han tomado precisamente a través de la historia, lo que ha sucedido en la historia bíblica, han tomado de ahí el ejemplo. Los muros que hay, hermano, con Palestina e Israel, porque obviamente Israel no quiere que los palestinos se pasen de este lado, y levantan unos muros que si alguien trata de perforarlos, no puede, es imposible. Aparte, los notarían inmediatamente porque están monitoreados. Si lo quiere escalar, es posible que lo logre escalar, pero al otro lado, cuando caiga, se va a dar en la cabeza o se va a quebrar, va a quedar lisiado gravemente si intenta hacer eso. Entonces, a veces en nuestra mente, hermano, el enemigo, a través de pensamientos, trata de levantar esa altivez, trata de levantar un argumento. ¿Para qué? Para que nosotros no creamos a la palabra del Señor. Y hoy estamos siendo constantemente bombardeados a través de las pantallas. Ahora ya no se mira tanto televisión, pero sí los teléfonos, y la gente está metida ahí, o estamos, ¿verdad?, metidos ahí. Y si no nos cuidamos, hermano, pueden entrar pensamientos a nosotros y se puede levantar argumentos, imágenes en nuestra mente que
que no permitan que el conocimiento de Dios haga efecto en nuestras vidas. Y empezamos a creer más a lo que el mundo dice, a lo que la gente dice, a lo que, qué sé yo, cierto experto o cierto político dice, en lugar de creer a la palabra del Señor. Dios quiere derribar esas imágenes de nuestra mente. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios haga el trabajo en nuestra mente, hermano, y así transforme nuestro corazón y nuestra conducta delante de Dios sea así como Él quiere que eso funcione. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y luego dice: y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estas imágenes se levantan como ídolos, hermano, porque ahí está. Donde está el tesoro está el corazón, hermano. Y a veces esas imágenes en nuestra mente se convierten en una especie de ídolos en nosotros. Dirigimos nuestro pensamiento todo el tiempo a ese tipo de cosas. Ahora, las armas que logran derribar las imaginaciones, las imágenes en nuestra mente, hermano, son espirituales. Como nuestra batalla es espiritual, entonces nuestras armas también son espirituales. No podemos pelear con nuestras fuerzas. No, qué bueno sería o qué malo de pronto en desventaja tener que pelear cuerpo a cuerpo con este tipo de cosas. No es posible. Tenemos que luchar con las armas espirituales. ¿Cómo contrarrestamos lo que el mundo nos tira, lo que el enemigo nos tira, hermano, para crear imágenes en nuestra mente? ¿Cómo se derriban estas imágenes? A través de la palabra bendita del Señor, a través de los ejercicios espirituales, a través de la oración, a través de rechazar estos pensamientos y recibir los pensamientos de Dios en nuestra vida. Por eso es que la Biblia dice: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Esa debe ser nuestra meta, obtener la mente de Cristo en nuestra mente, nuestros pensamientos reemplazados por los pensamientos de Dios, los pensamientos que hayamos adquirido de manera humana, hermano, a través de qué sé yo, de cualquier cosa, de un libro, de una película, de una imagen, de un video, hermano. Todo eso se derriba a través del pensamiento de Dios en nosotros. ¿Dónde encontramos el pensamiento de Dios? Lo encontramos en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo lanza dardos, hermano, que llegan a nuestra mente. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero de repente usted va por ahí, qué sé yo, manejando, caminando, cuando usted tiene tiempo de pensar, porque a veces no da tiempo de pensar, ¿verdad? Pero de repente usted tiene un tiempo en el que la mente anda ahí desocupada. Y lo que pasa es que de repente le viene un pensamiento y usted dice: ¿y de dónde yo estoy pensando esto? ¿Cómo vino ese pensamiento de asesinar a mi marido? Dice alguna mujer por ahí. Va a parecer un accidente. Me fui al extremo, ¿verdad? Pero puede venir algún tipo de pensamiento, hermano, que uno dice: ¿pero por qué? ¿Por qué me está viniendo ese pensamiento a mí? ¿Por qué estoy pensando mal de cierta persona cuando ni siquiera sé realmente lo que pasa en su vida? ¿Por qué estoy pensando? ¿Por qué tengo ganas de contar lo que me acaban de contar a mí? ¿Por qué si me dijeron que no dijera nada, yo tengo unas ganas terribles de decirle a alguien que no vaya a decir nada, pero que le voy a contar? Eso puede pasar, hermano. Y usted dice: yo no sé de dónde vienen estas cosas, de dónde están viniendo estas imágenes. O pueden venir imágenes mentales, hermano, que nosotros no sabemos de dónde vino. Bueno, viene del enemigo. El diablo no descansa, como dijo un hermano. Ese siempre trabaja como diablo, hermano. No amanece de bajón y no se deprime. Él siempre tiene ganas de hacer su trabajo como diablo. No descansa. Pero no hay nada bueno en él. Nada, ni un poquito. ¿Sabe que el diablo no nos tiene lástima a nosotros, hermano? El diablo no dice: ay, cómo lo he atacado últimamente.
le voy a dar un break, lo voy a dejar tranquilo. Hoy no le voy a lanzar pensamientos malignos, hoy no lo voy a atacar, hoy no le voy a... El diablo no hace eso. El diablo constantemente, ese es su trabajo. Él vino para robar, matar y destruir. El diablo no nos quiere ver bien a nosotros, por el contrario, nos quiere ver destruidos. Usted y yo hemos sido hechos a la imagen de Dios y Él odia todo lo que se parezca a Dios, hermano. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Tenemos que estar alertas, tenemos que estar con nuestro corazón, hermano, y nuestra mente puesta en Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos contrarrestar los ataques del enemigo. No podemos ignorar las maquinaciones que el diablo tiene en contra nuestra y cómo constantemente está bombardeándonos, hermano. Y mire, yo se lo quiero ilustrar de esta manera. Vamos a ver la experiencia del profeta Ezequiel. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 8 y luego vamos a leer unos versos. Ahora le digo cuáles, o lo ve usted ahí en su aplicación. Pero fíjese, para darle un poquito de contexto, Ezequiel, un profeta de Dios, tiene una visión en la que dice él que veía una figura que de la cintura para abajo era de fuego y de arriba era como un resplandor de bronce, hermano, una cosa impresionante. Y según lo que dice la Biblia, él fue llevado, en esa visión que él tiene, él es llevado al templo. Lo tremendo es que literalmente lo agarraron del pelo. Yo no sé, yo creo que alguna vez a alguien aquí, su papá le jaló el pelo o su mamá. A alguien le jalaron el pelo alguna vez, o algún maestro. Antes los ingratos maestros le jalaban el pelo a uno, ¿no? Y verdad que cuando uno estaba así como que ya le habían dicho algo, llegaban, inmediatamente uno hacía así como que toda la atención puesta a donde la persona quería. Quizás estaba distraído y llegaban y le pegaban un sacudón. Yo creo que este personaje que se le aparece, que fue el Señor, a Ezequiel, lo agarra del pelo porque quería la atención completa de él. Usted lo puede leer después en su casa en el contexto, y usted va a ver que dice que literalmente lo agarraron del pelo y lo metieron en el templo. Ahora, cuando lo meten en el templo, hermano, nosotros ahora, por medio del Espíritu de Dios, entendemos que el templo en el Antiguo Testamento representa nuestra misma vida. Entonces, por decirlo de esta forma, Ezequiel es llevado a la mente del pueblo, porque la mente nuestra, hermano, nadie la puede ver. Usted no puede ver a alguien. Ya sé lo que está pensando. Usted se lo puede imaginar, pero posiblemente se equivoque, porque no es eso lo que estaba pensando la persona. Para eso tendría que entrar en la mente de la persona. Entonces, ¿qué hace Dios? Agarra al profeta que representaba la palabra de Dios y le dice: yo te voy a llevar y te voy a mostrar lo que hay realmente en el corazón y en la mente de los ancianos en Israel. Y miren lo que dice el verso 7 en adelante. Ezequiel capítulo 8 dice: y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, una de espíritus inmundos que había ahí, hermano, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre,
¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de qué? De imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Esto estaba sucediendo en la mente de los ancianos. Imagínense cómo estaba la mente del pueblo. Entonces Dios agarra a Ezequiel y le dice, yo te voy a mostrar, entra y mira lo que hay en las paredes de la mente, por decirlo así, aplicándolo de manera práctica, de estas personas. Mira lo que hay ahí. ¿Usted se ha fijado que hay gente que le gusta colgar cosas en el cuarto? Mire lo que sus hijos cuelgan en el cuarto, porque a veces lo que cuelgan ahí denota que hay realmente en sus corazones o en sus mentes. Hay gente que pone incluso, en una ocasión me tocó a mí, cuando yo trabajaba en la compañía que trabajé de Pest Control, me tocó hacer la casa de un satanista. Y yo no tuve que saber que él era satanista. Él no se presentó y mire, mucho gusto, yo soy un hijo del diablo. No lo necesité. ¿Sabe por qué? Porque la casa estaba tapizada de cosas que hacían alusión al satanismo. Había una estrella de 5 puntos. En la entrada había lo que le llaman ellos la cabra maldita que le llaman. Había una cabra literal con sus cuernos y todo, hermano. Mire, yo entré ahí y entré reprendo en el nombre de Jesús, y no me dio miedo hasta que de repente un gato negro se me apareció y ese sí me asustó un poquito, pero dije, lo reprendo también en el nombre de Jesús. Este gato no tiene la culpa, lo metieron aquí. Yo no tuve que saberlo de boca de él, ni siquiera lo vi, porque me dieron la llave para entrar, que ahí vivía alguien que estaba metido en satanismo. Entonces, lo que la gente no pega en las paredes, porque eso no es tan importante, eso puede denotar, puede ser un indicativo de lo que hay en la mente de la persona. Pero ¿qué hay? Note que estos no era que entraban a su casa y ahí estaban, o en el templo habían colgado todas estas imágenes de idolatría y de abominaciones y de reptiles, hermano. Reptiles, imagínense. Un reptil es símbolo de ¿quién? De Satanás. Entonces estos que aparentemente tenían que ministrar y que tenían el incienso y echaban el humo y toda la cosa, simplemente decían, bueno, pero en nuestra mente realmente no estamos haciendo eso, porque en nuestra mente hay todas estas abominaciones. Al fin y al cabo Dios no nos ve. Y ese es el problema que a veces el ser humano tiene, que piensa que Dios no lo ve. Pero Dios, hermano, mire, todas las cosas están desnudas, están abiertas delante de Él. Él puede ver en nuestra mente. Mire, el enemigo puede lanzar dardos, pero no puede saber con exactitud lo que hay ahí. Pero Dios sí entra en nuestra mente y quiere Él. Es más, si usted lo lee detenidamente este pasaje, se dará cuenta que habla del celo. Ahí estaba la gloria de Dios, estaba presente, pero el problema era que se habían levantado todas estas imágenes y a Dios le daba celo, porque decía, estos prefieren meter estas cosas en su mente que dejarme entrar a mí. Y no, mire, Dios es celoso. ¿Cuántos sabían que Dios es celoso, hermano? Pero el celo de Dios no es ese celo feo que sí, que lo prefirió, porque Dios no tiene problemas emocionales. El celo es porque dice, yo los amo, yo los quiero bendecir, yo los quiero dirigir. Yo quiero que realmente experimenten el verdadero gozo, la verdadera paz. Yo quiero que vivan en libertad, y ellos están insistiendo en vivir simplemente atados y no querer destruir esas fortalezas en su mente. Quiero cambiar sus corazones, pero no lo puedo hacer, o no lo haré hasta que ellos, porque Dios todo lo puede, pero no lo haré hasta que ellos cambien sus pensamientos y comiencen a reemplazarlos por los pensamientos míos. ¿Cuántos comprendemos lo que estamos estudiando ahora en la palabra, hermano? Cualquier imagen en nuestra mente debe ser derribada. Cualquier fortaleza que no permita el conocimiento de Dios, hermano,
debe ser destruida. Dios quiere traer resultados a nosotros, quiere traer resultados a nuestra mente. Miren, no se trata de tener una religión, sino se trata de permitir que el Espíritu de Dios trabaje en nuestras mentes y traiga libertad. Conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad que os hará libres. El conocimiento de Dios es el que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Vamos a otro pasaje. En el libro de los Jueces vemos una historia donde se acuerda que los madianitas estaban saqueando a Israel, hermano. Los madianitas llegaban y fíjese, los pobres israelitas hacían sus siembras y trabajaban, hacían sus surcos, sembraban, tiraban la semilla, cultivaban, y una vez que cosechaban, hermanos, los madianitas decían: ya hay cosecha, vamos. Y llegaban y saqueaban y le robaban el alimento a los israelitas y se lo llevaban. Entonces había un hombre ahí llamado Gedeón, que Gedeón dijo: bueno, yo soy miedoso, pero no tonto. Entonces lo que hizo fue que se escondió y metía su grano ahí donde nadie lo miraba, y él estaba ahí sacando su grano, pero tenía miedo de enfrentar a los madianitas. Este hombre, con temor, con miedo, hermano, Dios se le aparece y le dice a Gedeón: esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y aquel asustado, hermano. Qué lindo es, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque Dios sabe no solo de lo que nosotros somos capaces, sino que Él sabe de lo que Él es capaz de hacer en la persona que recibe la palabra de Dios. Cuando tú y yo recibimos la palabra, hermano, y decimos: yo la creo, yo la quiero poner en práctica, Señor, me cuesta, pero voy a hacer el intento. Entonces Dios hace la obra en nosotros y nos cambia y nos transforma, y recibimos en nuestro corazón lo que realmente nosotros estamos necesitando. Entonces, antes de todo esto, hermano, Dios lo llama a él para ser un libertador. Y le dice: el pueblo está siendo saqueado, está siendo robado, y yo te he escogido a ti para que tú seas el que liberte al pueblo. Pero tienes que hacer algo antes. O sea, te voy a levantar como un guerrero, te voy a levantar como alguien que va a ayudar al pueblo, pero hay un problema que necesitamos resolver antes de que tú vayas a la guerra. Y todo tenía que ver, una vez más, con imágenes. Vea conmigo Jueces capítulo 6, versos 25 al 27. Y hay algo que, por favor, pellizque si usted solo, no se me duerma, porque hay algo bien precioso que vamos a ver acá. Si no, dele permiso al que está al lado para que lo pellizque. Y si no, deme permiso a mí, yo me bajo y lo pellizco también. Mire, Jueces 6, 25 al 27, dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre. La palabra toro ahí se puede referir a un toro, un becerro o un buey. Y luego dice: el segundo toro, note que hay un segundo toro, de 7 años. 7 en la Biblia es el número de plenitud, de algo que está completo. Y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, note, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. En la destrucción de las fortalezas tiene que haber un esfuerzo. El toro, el becerro, el buey en la Biblia es una figura, hermano, de fuerza. Es una figura de trabajo, de esfuerzo.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos obtener la libertad, hermano, no se obtiene de la noche a la mañana sin que nosotros hagamos algo. Porque ¿qué nos gusta a los cristianos, hermano? Nos gusta que las cosas sean así. Pastor, traiga al profeta más ungido para que me ponga la mano, si es posible me pegue un par de jalones de pelo, y si no tengo pelo, aunque sea de barba, así, que haga ese trabajo y me libere de una vez por todas, y de esa manera yo ya tenga mi mente limpia, mi mente sana, y ya pueda seguir a Dios tranquilamente. No funciona de esa manera. Yo lo he visto a lo largo de mi vida cristiana. Vi gente caer al suelo, hermano, levantarse y levantarse peor. ¿Qué digo? Igual, levantarse peor todavía. Me acuerdo todavía de un hermano que le preguntaron: ¿y cómo te fue en el retiro? Había ido a un retiro de 3 días. Que no tienen nada de malo los retiros, nosotros hacemos aquí también. Pero esa persona dijo: vengo peor, porque en su mente estaba el problema. Traía todos los pensamientos y las imágenes de Acera y los Baales, hermanos, se le habían alborotado en la mente. Venía peor. ¿Por qué? Porque no funciona así. Tiene que haber un esfuerzo. Podía Dios decirle: tranquilo, que yo ahorita mando un huracán y un terremoto y se va a caer esa imagen de tu padre. Note que venía ya desde antes. O sea, aquí los están saqueando y les están robando porque alguien hizo mal las cosas antes, y los pensamientos los están heredando precisamente de tu padre. Entonces tienes que ir al altar de tu padre y tienes que romper con eso. Tienes que agarrar este toro, tienes que agarrar estos 2 toros, y tienes que agarrar el que tiene 7 años y tienes que traerlo y a que arranque. Imagínese el toro, porque no era tan fácil. Yo me imagino que era una imagen bastante grande, era alta, tenía altivez, se levantaba por encima de muchas cosas. Entonces dice: tengo que traer algo que tenga la suficiente fuerza para romper con todas estas imágenes. Y entonces agarran al toro, al buey o al becerro, hermano, y le amarran. Me imagino yo que donde amarran cuando les ponen el yugo, y por ahí de los cuernos también. Los cuernos en la Biblia representan autoridad. Entonces los bueyes tenían que tirar del lazo. ¿Para qué? Para romper con la imagen de Baal. Pero luego había que sacrificar al segundo buey, o al segundo toro, o al segundo becerro. Había que sacrificarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que para que hubiera libertad completa tenía que haber un sacrificio. Tenía que ser sacrificado alguien. Ahora, Gedeón no va solo, sino que él agarra 10 varones, hermano. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de la necesidad de asociarnos entre nosotros. Si vamos a vencer, hermano, nos necesitamos. Por eso existe la congregación. Por eso venimos aquí y nos reunimos para adorar a Dios. Por eso venimos aquí, hermano, y tenemos amistad entre nosotros. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a otros. No hay superhombres, no hay superministros, no hay nada super, hermano. El único super es Cristo bendito. Él es el grande, Él es el héroe, Él es el maravilloso. Pero nosotros nos necesitamos. Nosotros necesitamos las mejores amistades que usted y yo debemos tener. Deben estar dentro de la iglesia. Debe ser gente que nos apoye, que digamos: hey, yo quiero sacar esto de mi mente y no puedo, estoy teniendo estos pensamientos, necesito que me ayudes a orar, necesito que estés conmigo. Y esto era lo que hacía Gedeón. Entonces el secreto está en la constancia. Voy a seguir empujando, voy a seguir luchando, voy a esforzarme. Vengo los domingos, pero si tiene tiempo de venir los miércoles, venga los miércoles también. Si tiene tiempo de leer la Biblia un día, leámosla también el siguiente día. Tomémonos un tiempo, así como nos agarramos tiempo para ver videos, hermano. Tomémonos el tiempo para tener esa constancia. Mire, hay un valiente de David que se llamaba Adino.
¿Alguno ha leído la historia de Adino? Adino mató a 800 filisteos. Fíjese, agarró la espada y empezó a matar uno por uno. ¿Cuál fue el secreto, hermano? La constancia. No soltó la espada. Es más, la Biblia dice que la espada se pegó a su mano. O sea que después la quería soltar y estaba tan enrollada la mano que él ni siquiera podía soltar la espada. Fue algo impresionante lo que pasó con él. Ahora note cómo Dios trae la victoria a nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué no llegó y qué sé yo, hermano, un espadazo nuclear, verdad? Y 800 muertos de un solo. No, uno por uno. Uno por uno. ¿Cuántos son? ¿Cuántos van? Ya van 400. Apenas la mitad. Como cuando usted está haciendo ejercicio y dice, ¿cuántos llevo? ¿Verdad? 5. Ay, me faltan otros 10. Así estaba él, hermano. Y van 500 y van 600 y van 700 hasta que acabó con el último y la espada no la pudo soltar. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. La espada es símbolo de la palabra de Dios. Que nos agarremos de ella, hermano, y con ella derribemos todas estas imágenes en nuestra mente hasta que la espada no la podamos soltar de la mano y se mantenga ahí en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Ahora hay algo interesante en el toro, hermano, que fue usado para destruir la imagen. Fíjese, los toros son usados para hacer surcos, ¿cierto? Donde están arando, es decir, los bueyes, pues. Pero fíjese, Salmo 129:3, se lo leo yo rápidamente, dice: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Cristo Jesús, a Él le hicieron surcos en su espalda, hermano. Eso fue algo terrible lo que a él le hicieron en su cuerpo. Parecía como si le hubiera pasado un buey y hubiera hecho esos surcos ahí. En su mismo cuerpo Él marcó la señal y el camino para que usted y yo recibiéramos la victoria sobre todas estas cosas. ¿Por qué decimos que hablamos del toro y lo relacionamos con Cristo? Porque la Biblia lo menciona. Si nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, no lo vamos a leer, lo puede leer usted después en su casa. Ahí habla de los 4 seres vivientes. Y los 4 seres vivientes no es otra cosa más que los que recibimos la clase acá de los 4 evangelios. Se recuerda que representaban los 4 seres vivientes. Cada uno representaba a uno de los evangelios. Entonces, por ejemplo, el león, porque menciona una cara de león, en Mateo representa a Cristo como el rey. Si usted lee la Biblia en Mateo, usted verá que todo tiene que ver con Jesucristo como rey. Marcos es el que lo presenta como un becerro. Y un becerro es, una vez más, es el buey que es utilizado para el servicio. Habla de que Cristo, aunque era rey, se hizo como un siervo y vino a servir. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Entonces el hombre obviamente habla de su humanidad. Y finalmente Juan lo presenta como un águila. Águila representa la divinidad de Cristo. Esas son las 4 facetas del Señor. Pero en la que queremos enfocarnos para terminar es en la del becerro. Note usted que la Biblia dice que Jesús tomó en su frente, ¿qué le pusieron, hermano? Una corona. Nuestros pensamientos están acá. Entonces, esos dardos que nos manda el enemigo, Jesús tomó una corona de espinas y eso se incrustó incluso en su cráneo. Eso fue terrible. ¿Qué estaba haciendo él ahí, hermano? Estaba como ese buey que jala de la cuerda para destruir las fortalezas. Jesús estaba trayendo sanidad, o la oportunidad de sanidad, a la mente de la iglesia, a nosotros allí. Entonces, note también
cómo nosotros tenemos que participar en nuestra liberación. ¿Por qué? Porque el pasaje que leímos anteriormente habla de 2 toros. Habla de uno, que no se menciona mucho de él, pero luego habla de otro que sí da una característica. Tiene 7 años. Está en la edad de la fuerza. Está ya maduro. Ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que dice la Biblia, hermano? Tomen mi yugo. Amárrense a mí. Y entonces mi yugo es fácil. Es ligera mi carga. Y entonces van a hallar descanso. Lo que no les permite a ustedes, a nosotros en ocasiones, hermano, el poder descansar, son ese montón de cosas y de basura que a veces pudiéramos tener en nuestra mente. Entonces Dios dice: si ustedes quieren descansar de eso, agarren mi yugo. Y así como ese toro derribó las imágenes, amárrense conmigo. La parte más fuerte yo la hice. Los surcos se hicieron en mi propia espalda. Yo hice el esfuerzo más grande. Ahora, ¿qué es? Que ustedes se sacrifiquen en buscar mi rostro, en venir a la iglesia, en recibir de la palabra. ¿Qué es? Que ustedes hagan el trabajo que a ustedes les toca hacer, que no se compara con lo que yo he hecho. Entonces, hermano, la clave está ahí. Queremos deshacernos de los malos pensamientos que impiden que el conocimiento de Dios llegue a nuestra vida, que nos destruyen, o peor aún, quizá ya se han convertido en una conducta oculta en nosotros. Dios quiere destruir todo eso, porque Dios quiere que tú seas un bienaventurado, que no solamente sepas de la palabra, sino que camines conforme a ella. Y entonces hallaremos el verdadero descanso para nuestras almas. Recibamos hoy de la palabra del Señor y aprendamos de Cristo. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué pide el Señor ahora? Sígueme. El camino ya lo hice yo. El surco está hecho. El que tiene la experiencia soy yo. El que le amarraron los cuernos. ¿Se recuerda cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo? Dice: no, el Señor se proveerá de cordero. Y de repente había un carnero con los cuernos amarrados. Una vez más, Él tiene la autoridad para destruir fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Únete con Dios en la lucha. Únete con el poderoso gigante y no habrá nada ni nadie que te pueda destruir. No habrá fortaleza, por grande que sea, que no pueda ser derribada, porque Dios es poderoso, porque Él es grande, porque Él es maravilloso, porque contra Él nada ni nadie puede. No hay nadie que lo pueda vencer a Él. El enemigo fue derrotado en la cruz del Calvario. ¿Qué pide el Señor ahora? Toma tu cruz. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Renuncia a sí mismo, renuncia a su naturaleza, renuncia a sus traumas, renuncia a sus hormonas y a sus químicos en el cerebro. Vaya hacia adelante creyendo en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es sanidad para todo aquel que se expone a ella y la recibe con fe. Póngase de pie, por favor.